Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sinceramente es un bombazo. Y es que el mundo de las telenovelas turcas en particular, y el de sus protagonistas está que arde. Y sí, el título lo dice todo, urgente. Demet Özdemir explota, Can Yaman fuera de casa, y Italia ardiendo. Prepárense porque vamos a desglosar este escándalo, vamos a meternos en el meollo del asunto, y vamos a analizar todo lo que está pasando con dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan los chismes y el drama, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y prepárense porque esto se pone bueno. Bien, empecemos por el principio. Para los que no los conozcan, Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores turcos que han conquistado corazones en todo el mundo. Demet, conocida por su papel en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, es una actriz talentosa y con un estilo inconfundible. Su gracia, su frescura y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y más allá. Can Yaman, por otro lado, también saltó a la fama con Erkencikus, y luego se consolidó con proyectos como Baygel, Mr. Round y Sandokan. Su carisma, su físico imponente, su mirada penetrante y su talento lo han convertido en un ícono de las telenovelas turcas a nivel internacional. Su éxito ha trascendido fronteras, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. Pero, ¿qué está pasando entre ellos? ¿Por qué el escándalo? Bueno, la historia es larga y tiene muchos matices, pero intentaré resumirla para que todos la entiendan. El punto de partida, como muchos de estos dramas, fue la relación que tuvieron Demet y Can durante el rodaje de Erkencikus. La química en pantalla era innegable y rápidamente se especuló sobre un romance en la vida real. Los rumores, las fotos, las miradas, los gestos. Todo apuntaba a que algo pasaba entre ellos. La serie, que se convirtió en un éxito rotundo, alimentó aún más la fantasía de los fans, quienes soñaban con ver a sus ídolos juntos también fuera de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron públicamente la relación, tampoco la negaron tajantemente. Las entrevistas, los eventos, las redes sociales, todo parecía indicar que la historia de amor de Pájaro Soñador se extendía a la vida real. La conexión entre Demet y Can era palpable. Se les veía cómplices, sonrientes y compartiendo momentos especiales. Las miradas que se dedicaban, los roces accidentales, las risas cómplices, todo generaba un ambiente de expectativa y emoción entre los seguidores de la serie. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de los rumores, y las noticias sobre su supuesta relación se convirtieron en un tema recurrente en los medios de comunicación turcos e internacionales. Sin embargo, la relación, o lo que fuera que tuvieran, no duró mucho. Después de terminar la serie, las cosas se enfriaron y cada uno siguió su camino. Los compromisos profesionales, las decisiones personales y quizás las diferencias irreconciliables, hicieron que la relación se diluyera. Y aquí es donde empieza el verdadero drama, porque, con el tiempo, la relación entre ellos se convirtió en una especie de tensión. ¿Competencia? ¿Resentimiento? Es difícil de definir exactamente, pero lo cierto es que se han lanzado indirectas, se han evitado en eventos y, en general, la relación entre ellos parece bastante complicada. Después de la exitosa Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos con Doğduğun Kaderindir, una serie dramática que la consolidó como una actriz versátil y talentosa. Can, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde se convirtió en una celebridad. La distancia, los nuevos proyectos y las nuevas relaciones personales contribuyeron a que la conexión entre ellos se debilitara. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y el recuerdo de su química en pantalla siempre estuvieron presentes, alimentando la curiosidad y la especulación de los fans y la prensa. Ahora bien, ¿qué es lo que ha explotado? ¿Qué es lo que está haciendo que el ambiente esté tan caliente? Bueno, la respuesta es multifacética, pero gran parte de ello tiene que ver con la vida personal y profesional de ambos actores. Recientemente Demet Özdemir se separó de su esposo, Oğuzhan Koç, en un divorcio que sorprendió a muchos. La noticia de la separación fue un golpe para los fans, quienes admiraban la pareja y esperaban que su relación durara para siempre.
Los motivos de la separación no están del todo claros, pero se habla de diferencias irreconciliables y de una posible infidelidad. Ya ven, el drama no para. Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Oath & Co alimentaron aún más la especulación y el morbo, convirtiendo la separación en un tema de debate nacional. Y aquí es donde entra Can Yaman. Aunque no hay pruebas directas de que él esté involucrado en la separación de Demet, los rumores y las especulaciones han ido en aumento. La gente ha empezado a recordar viejos tiempos, a revivir la química entre ellos, y a teorizar sobre lo que pudo haber sido y lo que podría ser. En redes sociales, los fans han creado parejas ficticias, han subido fotos y vídeos editados, y han alimentado la fantasía de un reencuentro. La nostalgia por Erkencikus y la posibilidad de ver a Demet y Can juntos nuevamente han generado un fervor inusitado entre los seguidores de ambos actores. La especulación sobre una posible relación entre Demet y Can después de la separación de ella ha sido constante. Los fans, ilusionados con la idea de un reencuentro, han analizado cada publicación en redes sociales, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. La prensa del corazón no ha dudado en avivar la llama, publicando artículos y noticias que alimentan la curiosidad del público. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna evidencia concreta que sugiera que haya algo más allá de una amistad entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet explotó? Bueno, la verdad es que no ha habido una explosión directa en forma de declaraciones explosivas o acusaciones públicas. Lo que sí ha habido son gestos, actitudes y mensajes sutiles que han alimentado el fuego. Por ejemplo, Demet ha compartido publicaciones en redes sociales con frases enigmáticas sobre la decepción, la traición y la fortaleza, frases que para muchos son una clara indirecta a su exmarido y, por extensión, a cualquier persona que pueda haber contribuido a su sufrimiento. Estos mensajes, aunque no mencionan nombres, han sido interpretados como una forma de expresar su dolor y su desilusión. Además, Demet ha sido fotografiada en varias ocasiones disfrutando de la vida, mostrando una imagen de fortaleza y empoderamiento, lo que ha sido interpretado como una respuesta a los rumores y las críticas. La actriz, con su actitud resiliente y su elegancia innata, ha demostrado que, a pesar de la situación personal que está viviendo, está bien y sigue adelante. Sus apariciones públicas, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales han sido cuidadosamente analizadas por los fans y la prensa, buscando señales de su estado de ánimo y de sus sentimientos. La imagen que Demet proyecta es la de una mujer fuerte, independiente y decidida a seguir adelante con su vida, a pesar de los obstáculos. Su actitud ha sido elogiada por sus seguidores y ha servido de inspiración para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Demet ha demostrado que es posible superar las adversidades y encontrar la felicidad y la paz interior. Ahora, ¿por qué Can Yaman está fuera de casa? Aquí la cosa se pone un poco más turbia. Can Yaman desde hace un tiempo ha estado trabajando en proyectos en Italia, donde ha ganado mucha popularidad. De hecho, es una verdadera estrella allí. Su llegada a Italia fue un éxito rotundo, y su carisma y su talento lo catapultaron a la fama. Sin embargo, recientemente ha habido rumores sobre su comportamiento y su supuesta actitud egocéntrica. Se habla de que ha tenido problemas con algunos compañeros de trabajo, de que ha exigido condiciones especiales y de que su comportamiento ha sido poco profesional. Las acusaciones sobre el comportamiento de Can en Italia han generado un debate en los medios y en las redes sociales. Algunos han defendido al actor, argumentando que se trata de rumores infundados o de malentendidos. Otros, en cambio, han criticado su actitud, acusándolo de ser arrogante y poco respetuoso con sus compañeros de trabajo. La imagen de Can, que hasta hace poco era impecable, ha sufrido un ligero deterioro. Además, se dice que ha tenido algunos desencuentros con la prensa italiana, lo que ha generado una imagen negativa en algunos medios. La relación de Can con los medios italianos no siempre ha sido fluida. Algunos periodistas han criticado su actitud y su comportamiento, acusándolo de ser poco accesible y de tratar con desdén a la prensa. Esta situación ha generado tensiones y ha contribuido a la percepción negativa de Can en algunos sectores. Y aunque Can Yaman tiene muchos fans y defensores, también ha recibido críticas por su forma de ser. En resumen, la imagen de Can en Italia, aunque sigue siendo muy popular, parece estar en un momento delicado. Las exigencias de Can en los sets de rodaje, sus supuestos desencuentros con sus compañeros y sus problemas con la prensa han generado una controversia que ha afectado su imagen pública.
La popularidad de Can en Italia sigue siendo innegable, pero su reputación ha sufrido un golpe. Los fans, preocupados por la situación, esperan que el actor aclare la situación y demuestre su profesionalismo y su respeto por sus compañeros y por el público. ¿Y ahora por qué Italia arde? Bueno, la conexión con Italia viene de dos lados. Primero, por la presencia de Can Yaman y las polémicas que lo rodean. Segundo, por la fuerte conexión de los fans de las telenovelas turcas en Italia con la vida de Demet y Can. El interés en el drama entre ellos es enorme, y los medios italianos no han dudado en cubrir la historia. Las noticias sobre la separación de Demet, los rumores sobre Can, las especulaciones sobre un posible reencuentro, todo esto ha generado un gran revuelo en Italia. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de opiniones, de análisis. Italia está que arde por esta telenovela en la vida real. La fascinación del público italiano por las telenovelas turcas y por sus protagonistas es innegable. La historia de Demet y Can, con sus altibajos, sus romances y sus polémicas, ha capturado la atención de los italianos, quienes siguen cada detalle de sus vidas con gran interés. Los medios italianos, conscientes del interés del público, han dedicado una gran cobertura a la historia, generando un gran revuelo mediático. La combinación del drama personal de Demet, las especulaciones sobre Can y la nostalgia por Erkencikus han creado un cóctel explosivo que ha mantenido a Italia en vilo. El interés en el drama entre Demet y Can ha trascendido las fronteras de las redes sociales y ha llegado a los medios de comunicación tradicionales, como la televisión y la prensa escrita. Los programas de televisión del corazón, las revistas del corazón y los periódicos han dedicado páginas y minutos a la historia, analizando cada detalle, comentando cada gesto y especulando sobre el futuro de los protagonistas. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener para Demet y Can? Bueno, en el caso de Demet, la exposición mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la solidaridad de sus fans y el apoyo del público pueden ser un gran consuelo en estos momentos difíciles. El cariño y el apoyo que ha recibido de sus seguidores han sido fundamentales para superar los momentos difíciles y para encontrar la fuerza para seguir adelante. Por otro lado, la constante presión de la prensa y los rumores sobre su vida personal pueden ser agotadores y afectar su bienestar. La atención mediática constante, la especulación y los rumores pueden ser una fuente de estrés y de ansiedad. En el caso de Can Yaman, la situación es más compleja. Si los rumores sobre su comportamiento son ciertos, puede afectar su imagen profesional y dificultar sus proyectos futuros. Las acusaciones sobre su comportamiento, si son ciertas, pueden dañar su reputación y dificultar su trabajo. Además, la controversia puede afectar su relación con el público italiano, que es muy importante para su carrera. El público italiano, que lo ha acogido con entusiasmo, podría mostrarse decepcionado con su actitud y podría dejar de apoyarlo. Sin embargo, la buena noticia es que Can tiene una gran base de fans y el talento necesario para superar estos momentos difíciles. El apoyo de sus fans, su carisma y su talento pueden ser claves para superar las dificultades y para recuperar su imagen. La capacidad de Can para reinventarse y para adaptarse a las circunstancias será fundamental para su futuro profesional. La actitud que adopte ante las críticas y la forma en que se relacione con sus compañeros y con el público italiano serán determinantes para su éxito. Y para añadir más leña al fuego, en el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones entre los actores suelen ser muy importantes. Las alianzas, las enemistades, los romances. Todo esto afecta la percepción del público y puede influir en el éxito de los proyectos. En este contexto, la tensa relación entre Demet y Can, y la creciente atención que está generando, no hace más que intensificar el drama y mantener a los fans enganchados. La industria de las telenovelas turcas, como cualquier industria del entretenimiento, se basa en la creación de drama y en la generación de expectativas. Las relaciones entre los actores, las polémicas y los rumores contribuyen a mantener al público enganchado y a generar interés en los proyectos. La tensa relación entre Demet y Can, con sus altibajos y sus rumores, ha generado un gran interés y ha mantenido a los fans en vilo. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? ¿Se reconciliarán? ¿O la tensión entre ellos seguirá creciendo? Sinceramente, no lo sabemos. El futuro es incierto, y el mundo de las telenovelas turcas siempre nos sorprende.
Lo único que podemos hacer es estar atentos a las noticias, a las redes sociales y a las futuras declaraciones de los protagonistas. Las decisiones que tomen Demet y Can, tanto en su vida personal como en su vida profesional, serán determinantes para su futuro. El tiempo dirá si logran superar las dificultades, si en Q entran la felicidad y si vuelven a trabajar juntos. Los fans, con sus expectativas y sus deseos, estarán siempre atentos a cada paso que den. Y ahora, para concluir, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado de la explosión de drama en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en relación con Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los rumores sobre su relación pasada, la separación de Demet, y las especulaciones sobre la participación de Can. También hemos hablado sobre la situación de Can en Italia, y cómo todo esto ha generado un gran revuelo mediático. Y finalmente hemos discutido las posibles implicaciones de todo esto para el futuro de ambos actores. En resumen, hemos analizado la tensa situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, los rumores sobre su relación pasada, la separación de Demet, y las especulaciones sobre la participación de Can. Hemos hablado de la situación de Can en Italia, de las acusaciones sobre su comportamiento y de la repercusión mediática. Finalmente hemos analizado las posibles consecuencias de todo esto para el futuro de ambos actores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que es mucha información, y que el drama es intenso, pero prometo que siempre estaré aquí para mantenerlos actualizados. Les agradezco por su tiempo, su atención y su interés en el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio que dediquen su tiempo a mi contenido. Si les gustó lo que vieron, no olviden dejar un me gusta, eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que también se enteren de este escándalo. La conversación no termina aquí y los invito a participar, a comentar y a expresar sus opiniones sobre el tema. Finalmente y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos sentimentalmente? ¿Qué opinan de las actuaciones de ambos? ¿Creen que Can puede recuperar su imagen en Italia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta situación? Me encantaría leer sus opiniones, compartan sus puntos de vista y sus expectativas sobre el futuro de Demet y Can. No duden en dejar sus comentarios y recuerden, la conversación no termina aquí. Los espero en los comentarios, ansioso por leer sus opiniones y participar en este debate apasionante. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y recuerden que como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.